Haz clic para enviar de nuevo. Ahí está. Qué lío esto, che. Ese, sí, sí. Mayol está bien, gracias. Ahí está avisando. De nada, profe. Sí, acá en mi WhatsApp web es como que me quedó rojito eso, pero se ve que a ustedes les llegó, ¿viste? Por lo menos. Qué lío esto, che. Bueno, la verdad es que no suelo tener problema con el internet. Y bueno, bienvenido a nuestra realidad. Hoy vemos entonces biosíntesis de ácidos grasos, que habrán tenido el TP seguramente, y del colesterol, ¿sí? Me voy a poner la cámara, a ver si vemos, para decir buen día. Buen día, buen día. Bueno, ahora llegamos a los 30. Ahora sí, me van a decir si no me escuchan, porque puede ser que en el celular me llegue por los datos, ¿no? Se le escucha, profe. Ah, bueno. Y me avisan entonces porque a mí se me va y viene, ¿viste? Así que hay cosas quedo ahí y después retomamos. Bueno, voy a poner el PowerPoint de la clase de hoy. Así comenzamos. ¿Ven el Power? Sí, profe, se ve. Bueno, vamos a comenzar. La clase de hoy es biosíntesis de ácidos grasos. Los ácidos grasos, nosotros ya vimos, se forman a partir de qué metabolito y exceso de qué nutriente sería. Acetil-CoA, profe. Y cuando tenemos mucho qué. Citrato. No, o sea, antes, ¿qué es lo que vos comiste? Que comiste de más. Ah, glúcidos. Claro, hidratos de carbono que representados por la glucosa, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, el acetil proviene de eso, del exceso de hidratos de carbono. Entonces, muchas moléculas del acetil obviamente van a entrar al ciclo de Krebs para terminar de degradar la glucosa y cumplir con los objetivos del metabolismo. Pero como tenemos en exceso, muchas moléculas se van a desviar para formar ácidos grasos. Entonces, ¿dónde tenemos ese acetil formado? ¿En qué compartimento celular? En las mitocondrias. La matriz. Muy bien, la matriz mitocondrial. Y las biosíntesis se llevan a cabo en el citoplasma. Entonces, el acetil-CoA, ya el CoA es grande, no le permite el paso por la membrana interna mitocondrial, que es la que siempre es la impermeable a muchos metabolitos, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace es, se une al oxalacetato, que es lo que vimos en el primer paso del ciclo de Krebs, y forma citrato. Entonces, el citrato sí tiene un transportador que le permite el paso hacia el citoplasma. Ese citrato funciona a través de un cotransporte con malato. Entonces, el citrato pasa simplemente para llevar, entonces, el grupo acetato del acetil-CoA hacia el citoplasma. Una vez ahí, fíjense que sufre la acción de una enzima que lo que va a hacer va a desdoblarlo nuevamente sus componentes, porque lo único que hice fue transferir. Entonces, en el citoplasma vuelve a separarse el acetil con gasto de energía y el oxalacetato. El acetil lo vamos a utilizar para lo que dijimos, biosíntesis de ácidos grasos, y el oxalacetato tiene que regresar a la matriz mitocondrial porque ahí funciona. Ya vimos que el oxalacetato también es la molécula, es impermeable, no puede pasar,
entonces se transforma en malato. Y el malato se utiliza muchas de las moléculas para este transporte, pero muchas siguen y pasan por otra vía, sería otra etapa, que es transformarse en piruvato. Y esto es importante, esto pasa en el citoplasma, porque fíjense que ¿qué nos aporta acá? Un metabolito muy importante. ¿Qué tipo de energía nos da este metabolito NAD-fosfato reducido? Para biosíntesis reductoras. ¿Qué poder nos da? Eso tiene que saber de memoria. Poder reductor. reductor, ¿por qué? Porque el NAD reducido y FA reducido nos aporta energía en forma de ATP. NAD-fosfato reducido nos aporta energía, pero diferente, que es el poder reductor. ¿Está? Bueno, entonces, cuando el malato se transforma en piruvato, entonces se forma NAD-fosfato reducido, que lo vamos a utilizar, y piruvato vuelve a pasar hacia la matriz mitocondrial, donde vuelve a transformarse en oxalacetato. Bueno, nos quedamos acá, el acetil. Entonces, todo esto es el transporte de acetil-CoA desde el lugar donde se forma el compartimento celular hacia el compartimento donde se va a llevar a cabo la síntesis de ácidos grasos, donde va a ser utilizado. Entonces, el acetil-CoA, lo primero que ocurre es su transformación de muchas de esas moléculas, algunas quedan como acetil porque nos van a servir como cebador, pero muchas se carboxilan con un bicarbonato o un dióxido de carbono también del medio, y gasto energético. Este dióxido de carbono que ingresa se une a este metilo, ¿sí? Queda en el extremo porque lo vamos a liberar después en la reacción de biosíntesis. Y lo que hace este carbono, lo que hace es llevar parte de la energía que estamos hidrolizando acá de la ATP. Acá actúa una carboxilasa. Las carboxilasas siempre necesitan ATP, necesitan el acetil-CoA como activador alostérico. Eso ya lo vieron. ¿Dónde? ¿En qué vía vieron esta enzima? Bueno, volvió La piruvato carboxilasa, profe. Muy bien. ¿En qué vía metabólica vimos esa? En la gluconeogénesis, profe. A eso. ¿Ven cómo es importante el primer parcial? Porque volvemos todo, esos son todos después que les tiro las preguntas en el parcial mismo, porque teóricamente ya lo saben, ¿sí? Está todo interrelacionado. Bueno, entonces ustedes saben ya lo que necesita esa enzima y qué es lo que pasa. Entonces, lo interesante y lo importante acá es esto, que el dióxido de carbono, que es lo mismo que pasa en la gluconeo también, que es devuelto el dióxido de carbono al medio, una vez que vuelve la gluconeo, si se acuerdan, era de matriz a citoplasma, ¿sí? Al revés. Entonces, se carboxilaba para pasar a oxalacetato, malato, volvía a traer oxalacetato, y ahí cuando se transformaba fosfonol piruvato, se descarboxilaba. Y era el mismo dióxido de carbono que va atravesando, o sea, puede ser el mismo, digo, ¿no? Que puede sí atravesar las membranas. En este caso, este dióxido de carbono es muy importante porque le va a dar energía, vamos a ver, para que se produzcan los enlaces entre los metabolitos, entre los grupos acetatos. Entonces, ¿por qué? Porque se une al extremo, al grupo metilo del acetil, y lleva parte de la energía de la hidrólisis del ATP en esta reacción. ¿Por qué es importante el malonil? Bueno, porque va a ser nuestro sustrato de este complejo que se utiliza para la biosíntesis, el complejo ácido graso sintasa.
Esta es la forma más sencilla de explicarles, chicos, el complejo, ¿sí? Si ustedes quieren estudiar de blanco y les parece sencillo de blanco, háganlo. Yo explico siempre este, que está en el orden, que es un libro que no se encuentra porque es muy viejo, pero estaba muy sencillo. Entonces, ese complejo ácido graso sintasa está formada por una proteína transportadora, carrier, quiere decir esto en inglés, de grupos acilos. Proteína transportadora de grupos acilos. Esta proteína tiene un brazo de fosfopantoteína que termina en un grupo sulfidrilo. Y está unida a otra enzima llamada enzima sintasa o condensante, que fíjense que también tiene un extremo sulfidrilo. ¿Por qué es interesante esto o importante? Porque a través de los grupos sulfidrilo, ellos van a ir pasando, es donde se unen los grupos acilo. Las otras enzimas están libres. La reductasa, la deshidratasa, la otra reductasa, que van a ir sintetizando ácido graso, están, o sea, forman parte del complejo, pero no agarran los grupos acilos, sino que catalizan simplemente la reacción. Ahora lo van a ir viendo. Y la desacilasa, que es la que libera después. Entonces, esta proteína, como dice, transportadora de grupos acilos, a través de este brazo de fosfopantoteína que termina en un sulfidrilo, va a enlazar la primer molécula, que es el acetil-CoA. El acetil actúa como cebador en la biosíntesis. Entonces, a través de este brazo y de este sulfidrilo, se va a enlazar el acetil y el ACP lo que va a hacer es llevarlo hacia la sintasa. Les voy a explicar acá primero y después vuelvo al redondito, entonces enseguida van a ver que es re sencillo con esto. La sintasa, al tener este extremo también sulfidrilo, va a captar ese grupo acetato, el CoA ya se liberó, y lo va a tener. ¿Por qué? Porque este extremo de fosfopantoteína le va a servir para ir a captar el sustrato. El que es sustrato de la biosíntesis es el malonil, la molécula que nos va a aportar los futuros 2 carbonos, porque la biosíntesis se lleva a cabo a través del ingreso de 2 carbonos. El malonil tiene 3. ¿Por qué necesitamos que tenga 3? Porque nos va a aportar esa energía que les dije. Energía que proviene ¿de dónde? De cuando se formó y cuando se degradó ATP y ingresó el dióxido de carbono. Entonces, el ACP toma un acetil, se ceba, digamos, inicia la biosíntesis, le cede a la sintasa, le dice teneme, porque también tiene un grupo sulfidrilo, ¿ven? Toma el acetilo, ella queda libre, va a ir a enganchar ahora a un malonil CoA, que es el sustrato, se libera el CoA y queda el ACP unido al malonil, al grupo malonilo. Y va ahí y le dice, bueno, devolveme. Y en esta reacción es cuando se descarboxila, ¿ven? Pierde ese dióxido de carbono que ingresó cuando se formó el malonil y que traía la energía necesaria para que se una el malonil al acetil. Entonces, como se descarboxila, ¿cuántos carbonos ingresa a la cadena en formación? Pregunto. Quedarían en total 4, profe. Claro, Dos del malonil. Muy bien, malonil. Exacto. ¿Se entiende entonces? Seguimos, después repasamos de nuevo, pero vamos a ir viendo todo primero y después verlo. Bueno, tenemos entonces el cetoacil ACP y ven que está unido. Ahora ya está unido todo, porque por eso es proteína
carrier transportadora de grupos acilo. Y recuerden que acil era porque va a ser el de 2, el de 4, el de 6, estamos nombrando, no importa la cantidad de carbono, es un ácido graso. Entonces, la proteína transportadora lo transporta todo el tiempo. Ahora va a pasar a través de una reductasa, para lo cual se utiliza fosfato reducido, que tiene un gran poder reductor. Él se oxida y se transforma en hidroxi. Se reduce. Luego actúa y fíjense que ¿a quién está unida? Siempre a la ACP. Estos ya no, estos catalizan solamente. Luego actúa una deshidratasa que cataliza solamente. Se forma el butenoil, siempre unido a la ACP. Luego otra reductasa con gasto de fosfato reducido. Y se forma el butiril ACP. Ese butiril ACP ya termina su vuelta, su ciclo, digamos, por llamarlo así, de que siempre va a pasar por esas enzimas a la medida que va elongando el ácido graso. Entonces, una vez que se transforma en el butiril, que ya pasó reductasa, deshidratasa, reductasa, el ACP le va a decir otra vez a la sintasa, teneme el producto. Tiene que quedar libre ese brazo con el extremo sulfidrilo para ir a tomar otro sustrato, malonil. ¿Se entiende? Entonces, tenemos otra vez ACP con malonil, que va a volver otra vez a la sintasa a decirle, devolveme, y se forma ahora otro cetoacil, ahora de 2, 4, 6 carbonos. Siempre quedan de a 2. ¿Por qué? Porque se descarboxila. Este dióxido de carbono sirve para traer la energía necesaria para el enlace. Recuerden que siempre tenemos que tener energía para que se produzca enlace entre los metabolitos. Entonces, después sigue lo mismo. Una vez que se unió, ¿qué va a pasar? Reductasa, o sea, lo que vimos antes, deshidratasa, reductasa, deshidratasa, reductasa, ¿sí? Reductasa, deshidratasa, reductasa, y se forma el de 6. Y ahí la ACP le dice, teneme a la sintasa, porque ella tiene también ese extremo sulfidrilo, para poder tomar, para poder captar, para poder agarrar el grupo acilo que se está formando. Y el ACP queda libre, su brazo de fosfopantoteína con el extremo sulfidrilo, para ir a captar más sustrato. ¿Hasta dónde? Hasta que se forma el palmitato, que tiene 16 átomos de carbono. Cuando el ACP quiere darle otra vez a la sintasa, decirle, bueno, sosteneme este acilo de 16 carbonos, es muy grande para esa enzima sintasa o condensante, entonces ella no la toma. Para eso, entonces, actúa una desacilasa que va a romper y va a liberar el ácido graso de 16 carbonos, un ácido graso saturado, y el ACP libre, para ir otra vez a primero un acetil, porque es el cebador, y luego malonil, que es el sustrato. Esa sería la biosíntesis de ácidos grasos. ¿Quieren que les repita acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué habíamos dicho? El acetil es el cebador del complejo ácido graso sintasa, formado por la proteína transportadora de grupos acilo, que tiene
un brazo de este brazo es largo de fosfopantoteína que termina en un grupo sulfhidrilo y que también está unido a una enzima sintasa o condensante que también tiene un extremo sulfhidrilo. Importante porque pueden captar grupos acilo. Esta es la que transporta todo el tiempo y esta solamente como que la sostiene, digamos. Y es la que cataliza la condensación, por eso se llama sintasa o condensante, tiene dos funciones. Entonces, la proteína transportadora del grupo acilo, a través de su brazo, fosfopantoteína y el sulfhidrilo, captan una acetil-CoA, se ceba, inicia la síntesis. Y viene y le dice sosteneme a la sintasa. Le cede el grupo acetilo, ella queda libre para ir a captar. ¿Quién ahora? ¿Qué molécula? ¿Quién va a actuar como sustrato? El malonil-CoA. Malonil. Muy bien. Malonil-CoA. Tienen que saber los por qué. Entonces, ese malonil, ella viene el bracito para acá y le dice, bueno, devuélveme, suelta y cataliza la condensación. Entonces, ese malonil se descarboxila cuando se une al acetil. Entonces, y se descarboxila y la energía le está aportando el dióxido de carbono. Entonces, luego sigue el ACP a través de su brazo y sosteniendo todo de 4 horas, pasa a través de le cataliza una reductasa con gasto de fosfato reducido, una deshidratasa y luego otra reductasa, hasta formar el producto de la primera vuelta, digamos, de 4 carbonos. Luego, a través de su brazo siempre, o sea, esta no le suelta todo el tiempo, pasa a través de estas que catalizan. Luego viene y le dice, sosteneme ese producto, y ella queda libre para ir a enganchar más sustrato, malonil-CoA. Viene de nuevo con el bracito y le dice, devolveme, y ahí cataliza la condensación también de esos dos carbonos que ingresaron, descarboxilación, y pasa nuevamente por reducción, deshidratación, reducción y así. ¿Ven que se entiende fácil acá? Después que uno ve todos estos pasos, que también tiene que saberlo, por supuesto, pero es como que acá se entiende más fácil después. ¿Ustedes también entendieron? Yo entendí. Sí, profe. Bueno, tengan más ánimo, vamos, chicos y chicas. Sí, profe. Bueno, ¿hasta cuándo puede elongar? ¿Cuál es el máximo que puede producir? ¿Sí? Sostiene hasta un palmitoil, sería. Cuando le quiere ceder a la sintasa ya no, porque es muy grande, entonces actúa la desacilasa, que bien que es muy específica porque es para romper el palmítico, porque ya es el máximo, y libera el ácido palmítico o palmitato y queda libre la proteína transportadora del grupo acilo para comenzar de nuevo otra síntesis de otro ácido graso. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno, ¿seguimos entonces? Sí, se entiende bien. Bueno, hasta ahí entonces es nuestro complejo ácido graso sintasa que va a sintetizar siempre hasta ácido palmítico. Entonces, ¿puede producir ácidos grasos menores? Sí, puede producir ácidos grasos menores si el organismo lo necesita, pero generalmente el organismo lo que quiere en realidad es más largo. Entonces, por ejemplo, ustedes van a ver en el libro que en las glándulas mamarias, lactantes por supuesto, se producen ácidos grasos cadena corta,
de 10 carbonos, cáprico creo que se llama, y eso es importante porque al ser cortitos pasan a través de la membrana, pasan a la sangre y van hacia el bebé, porque sirven para alimentar al bebé. Pero en los demás tejidos, por supuesto, ¿dónde se lleva a cabo la biosíntesis? En el hígado, cuiden el hígado, no tomen tanto, cuiden su hígado. En el tejido adiposo, que ya vimos también que es importante, en glándula mamaria, lactante principalmente, y bueno, también en pulmón y en cerebro pueden encontrar en los libros, pero en estos casos, esos ácidos grasos que se producen son específicos para cumplir funciones en esos órganos. No tienen que ver con por eso también en la glándula mamaria, no tienen que ver con la energía. Y ven que esta materia es metabolismo para producción de energía, NAD-fosfato reducido, poder reductor, y moléculas pequeñas para formar moléculas grandes. O sea, por eso por ahí no se le nombra mucho, pero sí hígado, lo principal, y tejido adiposo. Eso es lo más importante. Bueno, resulta que el organismo en realidad lo que le interesa son ácidos grasos más largos. Y ese complejo produce solo hasta ácidos grasos de 16 carbonos. Pero, como siempre, somos una cosa perfecta, entonces nuestro organismo tiene un sistema mitocondrial y un sistema microsomal. Microsomal es formado por la parte citoplasmática del retículo endoplasmático. Entonces, este es el principal donde se lleva a cabo la elongación, pero también puede ser mitocondrial. Entonces, en el sistema enzimático microsomal o también en el mitocondrial, se elongan, ¿no? En esto yo no les pido tanto, sí les pido los pasos de la biosíntesis. Acá lo que tienen que saber es que tenemos dos sistemas donde se van a elongar los ácidos grasos, ¿sí? Siempre de a 2 carbonos, ¿sí? Porque difiere uno del otro, bueno, no importa tantos, pero sepan que sí podemos elongar. Y lo que también quiere el organismo es contar con ácidos grasos insaturados. Entonces, cuando nosotros elongamos, el organismo también está capacitado para elongar. Y fíjense, por eso es más importante el sistema mitocondrial, porque puede elongar ácidos grasos, pero, insaturar. Lo importante acá es que la insaturación se produce solamente una vez. ¿Por qué? Porque la enzima con la que cuenta el organismo para poder insaturar actúa entre carbono 9 y 10. Es una desaturasa, carbono, se dice C910, carbono 910. Entonces, fíjense que ahí tenemos 7, 8, en el noveno se produce la insaturación. Tenemos 7, 8, en el noveno se produce la insaturación. ¿Por qué? Porque la enzima desaturasa actúa a ese nivel. Actúa junto con una reductasa. Entonces, ¿qué pasa si queremos otros ácidos grasos poliinsaturados? Estos serían monoinsaturados, ¿no es cierto? Una vez. Se puede insaturar, pero el organismo cuenta con desaturasas que actúan en carbono 6 y 5. O sea que la desaturación va a estar hacia el lado del carboxilo. ¿Por qué? Y porque son las enzimas con las que cuenta el organismo. Actúan a ese nivel, no hacia el lado del metilo, hacia el más alto, vamos a decir. Siempre se empieza a contar desde el grupo carboxilo. Si nosotros contamos los carbonos desde el grupo metilo,
Ahí vamos a hablar de omega 1, omega 2, omega 3, hasta donde encontramos depende de donde se encuentra la insaturación. Por eso existen omega 3 y omega 6, que son, vamos a ver ahora quiénes son. ¿Se entiende? Entonces, los que tenemos generalmente en el organismo pueden llegar a tener una insaturación en carbono 9 o alguna otra, pero en el 6 o el 5, que son ácidos grasos poliinsaturados sería. ¿Por qué puede solo hacia ese lado en carbono 6, 5? Porque son las enzimas con las que cuenta el organismo. Entonces, los ácidos grasos poliinsaturados, que son súper importantes, no los podemos sintetizar. Por eso se llaman ácidos grasos esenciales. Y tenemos que aportarlos a través de la dieta, que son el linoleico y linolénico. Y fíjense que ellos están desaturados, o sea, están insaturados hacia el grupo metilo. Entonces, acá tenemos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, por eso hice 9, 10, 11, 12. Eso no puede el organismo. Hacia el grupo metilo no puede. Entonces, si se cuenta desde este lado, y decimos carbono 1 más 4 son 5 y 6. Este ácido linoleico es omega 6. ¿Ven cuando dicen hay que consumir omega 6? Están nombrando el ácido linoleico. ¿Por qué? Porque no es otro diferente, digamos, del que nosotros empezamos acá y decimos 9, 2, ¿entienden? Es el mismo, solo que se empieza a contar desde el grupo metilo. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. entonces, estos tienen que ser consumidos a través de los alimentos y los ácidos grasos que se consideran esenciales realmente son el ácido linoleico y el ácido linolénico. Y el araquidónico ya se vio que se puede obtener a partir del ácido linoleico, ¿sí? O sea que si comemos este se puede transformar a su vez en el ácido araquidónico. Entonces hoy día se lo considera como ácido parcialmente esencial. Entonces, otra cosa que les quería aclarar, por ejemplo, estos sí pueden, las enzimas desaturasa que les digo, estos para hacia el grupo metilo, sí lo tienen las plantas, pero yo les hablo siempre de nuestro organismo, ¿sí? Que somos mamíferos superiores. Ay. Está entonces el ácido linoleico, que tiene 18 carbonos, 2 insaturaciones. Fíjense que puede desaturarse porque puede sufrir una insaturación. Entonces, sufre una insaturación, ¿pero dónde? En el carbono 6, que es lo que tenemos. Puede desaturarse acá, yendo hacia el grupo carboxilo. Puede elongarse 2 y luego sufrir otra desaturación y llegar finalmente al ácido araquidónico, que tiene 20 carbonos y 4 insaturaciones. En el carbono 5, 8, y ahora quedaron estos que antes eran 9 y 12, quedaron en el 11 y 14. Porque se fue agregando y estas insaturaciones, acuérdense que lo que nosotros podemos siempre tiene que ser 5 o 6, el organismo. Bueno, ¿estamos hasta ahí? Esto sería todo de ácidos grasos. Entonces, biosíntesis, hasta dónde sintetizamos por el complejo que tenemos de síntesis. ¿Podemos elongar? Sí, el organismo puede elongar, los sistemas que existen, cuáles son los ácidos grasos que se pueden formar,
Y estos ácidos grasos, a su vez, pueden insaturarse, sí, pueden insaturarse en el carbono 9 urazo a la vez. O insaturarse a través de desaturasas que van hacia el grupo carboxilo, porque son desaturasas 5 y 6, que actúan sobre carbono 5 y 6. Entonces, los otros ácidos grasos que tienen insaturaciones en carbonos superiores, sería 12, 15, debemos consumirlo con la dieta y por eso se llaman ácidos grasos esenciales. Vamos ahora, próximo tema entonces, metabolismo del colesterol. ¿Está? Seguimos entonces. El colesterol, muy importante, el organismo lo sintetiza y también lo podemos obtener a través de la dieta, lo vimos en la clase anterior. Pero no es necesario ingerirlo porque el organismo lo sintetiza. Entonces, muy importante el colesterol porque cumple muchas funciones. Ya vieron, formación de membrana, hormonas, recubre la vaina de mielina en el cerebro, todo el sistema nervioso central. En el hígado se sintetiza, por supuesto el hígado siempre, donde más se sintetiza, también en intestino, en las gónadas, en glándulas suprarrenales, en piel, músculo, tejido adiposo, que es donde mayormente cumple funciones. Obviamente forma parte de membrana, así que todo lo utiliza, pero como vamos a ver en otra clase, el hígado, que es encargado de sintetizar, lo cede, como siempre, es un órgano dador, para ser utilizado por todas las células del organismo. Los otros que también son importantes en síntesis es porque justamente ahí cumplen una función muy importante, como ser formación de hormonas. Entonces ahí se sintetizan. Pero que se utilizan en todas las células. Al formar parte de membranas se utilizan todas las células. ¿Y cómo se elimina el colesterol? Bueno, se elimina principalmente a través del hígado otra vez. Ya vimos por formación de las sales biliares. Las sales biliares se sintetizan más o menos 500 miligramos por día y vimos que se excretan las sales biliares a través del colédoco al intestino. Cuando estas se liberan también va el colesterol, porque no todo el colesterol va a formar parte de sales biliares, estamos diciendo como 500 miligramos solamente. Entonces a lo mejor tenemos más colesterol que tiene que ser degradado y eliminado, y entonces este se elimina junto, digamos, con las sales biliares, va a ser descargado en el intestino y también va a sufrir la acción de las bacterias que habíamos hablado, que son las que degradan, las bacterias de la flora intestinal, que degrada el colesterol, ese 50% que nosotros ingerimos y que no lo vamos a absorber. ¿Se acuerdan que formaban los esteroles fecales que se eliminan con la materia fecal? Los principales esteroles fecales son coprostanol y colestanol, y bueno, se eliminan con la materia fecal. Y otra forma de eliminar el colesterol, pero mucho menor, es a través del sudor y de la descamación celular. ¿Cómo se sintetiza el colesterol? A partir del acetil, fíjense qué importante el metabolito, del acetil-CoA, que también va a servir para sintetizar el colesterol. Este es el colesterol, sería endógeno porque lo sintetizamos nosotros. Se unen dos moléculas de acetil para formar acetoacetil, que se va a unir a otra molécula de acetil para formar 3-hidroxi-3-metilglutaril. Esta etapa es muy importante, van a ver que es la etapa de control. Y luego vamos hacia mevalonato. Esto tiene todo en el libro, ¿sí? Luego de mevalonato, lo importante es que con mucho gasto de ATP, ¿ven?, se van formando
compuestos de 5 carbonos que se van a unir entre sí. Como son isómeros, se van a unir entre sí y van a formar compuestos de 15, que a su vez se van a unir para formar el escualeno de 30. Fíjense qué grande es el colesterol. Este de 30 carbonos, luego se va a descarboxilar para formar por último el colesterol que tiene 27 carbonos. Este es el ciclo pentano-perhidrofenantreno, formado por 27 carbonos. Y fíjense que acá también estamos utilizando NAD-fosfato reducido. También es una biosíntesis reductora. ¿Ven la importancia de la síntesis del NAD-fosfato reducido? Profe, una Sí, consulta. Esto también se realiza en el citoplasma, al igual que el caso de los ácidos grasos. sí, sí. La Y, síntesis son en el citoplasma. La oxidación, o sea, la degradación, es la matriz mitocondrial. y también tiene un tejido predominante donde yo diga, particularmente se da, como por ejemplo el hígado también. Sí, vamos a ver la clase que viene. El hígado es el que encargado donde se sintetiza ácido graso y luego se forma el triglicérido porque es la forma de transportarlo. Colesterol que se esterifica en parte para su transporte, y él lo manda hacia que todos los tejidos utilicen el colesterol. Todo eso lo vamos a ver en la clase que viene. Bien, y ¿Sí? una pregunta más. Pero Pequeña. también, por eso les dije, también importante en ese sentido, pero también en intestino, en las gónadas, en glándulas, porque en glándulas suprarrenales, en las gónadas, se forman vitaminas, la piel con la vitamina D, todo eso, entonces también ahí se sintetiza. Sí, Claro. ¿qué decir? Y viendo que esto es biosíntesis parte de acetil-CoA, y habíamos hablado hoy de que justamente este metabolito venía cuando hay un exceso de glúcidos, porque tengo mucho acetil-CoA. Claro. Aun cuando yo no tengo una dieta donde abunda el colesterol, porque también vimos que se absorbía. Si yo tengo una dieta muy prolífera, muy abundante en glúcidos, es decir, que yo puedo estar formando colesterol de más también, Está sintetizando todo, claro. sintetizando. Claro, sí, sí. Bien, gracias. Y por eso a veces los médicos dicen que saque el colesterol y yo, pero la persona también está a comer harinas y pan y qué sé yo, y también va a producir colesterol. Claro, esa era mi pregunta, eso apuntaba un poco. Claro, sí, sí, porque el colesterol que nosotros, vamos a ver la clase que viene, por eso te digo, que vamos a ver el metabolismo de todos los lípidos. Lo que pasa es que yo organicé de acuerdo al TP, ¿viste? Tengo que darle esto porque ustedes en el TP ven el control de las biosíntesis. Claro. Y ¿cómo es? ¿Qué me preguntaste? Vamos a ver en el metabolismo que el colesterol que nosotros ingerimos va directo al hígado para su degradación. ¿Sí? Se utiliza, por supuesto, el hígado también, necesita para su membrana, todo, pero después trata de excretarlo. ¿Por qué? Porque él lo sintetiza. Claro. ¿Sí? Entonces trata de regular también de que no tengamos tanto exceso. Bueno, gracias, profe. Bueno, con esto terminamos la teoría de hoy. Pregunta importante, ahora vamos a mirarnos. Yo quisiera que algunos de ustedes, los que quieren, y vamos a ver quiénes quieren, me muestren su carita, porque entonces no hablo yo sola, porque justamente les voy a ofrecer el martes que viene feriado y no tengo problema en dar la teoría igual. Quiero saber si ustedes van a estar presentes para la teoría o se considera dada la teoría. Y el tema es muy importante, es lipoproteína, justamente todo esto que estamos charlando.
Así que no sé si quieran hacer el martes o podría ser el lunes también, pero como el lunes por ahí tienen recuperatorio, los de promoción, ¿entienden? No quiero poner ese mismo horario para teoría y a lo mejor algunos tienen que recuperar. Así que cuéntenme si el martes van a querer teoría, damos. Yo no tengo problemas, igual estoy en mi casa, así que podemos dar a las 8 en vez de dar a las 7:30. Profe, por mí perfecto el martes, Bueno, ¿damos las 8 o damos las 7:30? a las 8. Ah, bueno, por ser un día patrio. Por ser mi cumpleaños también, profe. Ay, no, ¿qué importa? Por mí Bueno, tampoco hay problema, profe, que se dé el martes a las 8. bueno, damos el martes, entonces queda así. No importa que sea Martes a las feriado. 8. Bueno, profe, no hay problema. Después no me quemen que la profesora nos da clase un día feriado. ¿No? No, profe. Porque si no, o No, si no no. es tema dado, ¿entienden? Yo para no perjudicarle a ustedes. Que tengan que estudiar solos, ¿entienden? Bueno, nos vemos entonces. Bueno, recuerden lo que están promocionando, que van a rendir el viernes a las, ¿qué hora quedamos? 7:30. Ya voy a preparar el examen de nuevo, que se reubique todo. Las preguntas para el viernes 7:30. ¿Mm? Espero que salgan todos bien, así no van a recuperatorio. Y si van a recuperatorio, va a quedar para el lunes a las 9. Como el viernes es 7:30, incluso el que trabaja, lo que sea, va a poder rendir porque es cortito. 20 minutos ustedes ya están. El que sabe, sabe. Bueno, que pasen bien. Bueno, Tengan profe, igualmente. buena semana, buena semana. Chao Buena a semana, todos. profe. Adiós. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, chao.